Como habéis podido comprobar, estamos llegando al punto final con respecto a la reforma de este local. Es un lugar que Dios en su voluntad ha permitido que podamos disfrutar. Es un lugar que no sabemos cómo el Señor ha provisto, pero contamos con la ventaja de que este local no había que construirlo desde cero. No había que poner los cimientos, los cerramientos, los ladrillos, ni hacer la fachada, sino ha sido un local que venía ya eso, pero aún así han sido semanas de duro trabajo, de mucho que decidir, muchas tareas difíciles que tomar, diferentes, que si el pladur, que si el suelo, que si la pintura, que si la fontanería, que si la tecnología, los vinilos, muchos detalles. Y cada tarea tiene su especialista. Y nosotros hemos contado con gente maravillosa ayudándonos a terminar el local, experta en varias áreas, y otros no sabían ni que lo eran expertos, pero han aprendido en el camino. Pero es cierto que cada tarea que hemos realizado merece de un conocimiento y saber un poco el diseño que se iba a tomar para poder ejecutarlo. Qué materiales se van a escoger, si van a ser resistentes, si van a perdurar en el tiempo, cómo va a quedar. El tiempo dirá si lo que hemos decidido, lo que hemos construido es duradero y por tanto se ha hecho buen trabajo. Pero vamos a ver también si hay que reemplazar alguna cosa, porque a lo mejor hay cosas que no se han hecho bien y hay que reemplazarlas. Todo esto lo veremos con el tiempo, pero sobre todo vamos a ver si el objetivo de este local, de este lugar, cumple con su intención original, por lo cual se ha edificado. Porque debemos de tener en cuenta que este local no se ha edificado para ser bonito, sino este local, este lugar está habilitado para que podamos predicar la palabra de Dios y podamos alcanzar a los vecinos, a más personas aquí en la región de Murcia, para que puedan escuchar las buenas nuevas, puedan recibir la salvación y para que más personas puedan pertenecer a la iglesia del Señor y la voluntad de Dios. Sabemos que lo importante de una edificación, de la edificación de la iglesia, no son los ladrillos, no son las tarimas, no son las pantallas, no son las sillas, no son las modas, sino que hay una prioridad mayor, y es que todo esto sirva para cumplir esta misión. Y la misión es clara, ir y hacer discípulos. No nos quedemos con un local, no nos quedemos con lo bonito que es. Por eso la pregunta en esta mañana es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo construimos una iglesia duradera? ¿Cómo edificamos con sabiduría la iglesia del Señor? ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de edificar la iglesia? Y como digo, no estoy hablando de un edificio físico o de un local, estoy hablando de que la iglesia somos nosotros, los creyentes, las personas. La iglesia no es este edificio, la iglesia somos las personas que conformamos este lugar bajo el Espíritu Santo. Como podéis ver, somos una construcción, una congregación que está en construcción, personas que estamos creciendo, que estamos construyendo la iglesia de Dios, cada uno haciendo su parte. Por eso, los creyentes somos constructores, somos albañiles, somos carpinteros, somos constructores de la iglesia. Y si no eres consciente, ya lo sabes, eres un constructor, tú edificas la iglesia si eres creyente. Pero no solo la estás edificando, sino que tú también estás en construcción, tú también necesitas ser edificado. Y esto no me lo he inventado yo, sino el propio apóstol Pablo escribe a los corintios para abordar este tema con los creyentes de Corinto, porque allí tenían muchos problemas y uno de ellos era cómo edificaban la iglesia. Porque la iglesia de Corinto es una iglesia que el mismo Pablo funda, sabemos en Hechos 18, en su segundo viaje misionero, lo hemos visto los jueves. Él funda la iglesia de Corinto y en apenas unos pocos años esta iglesia ya se había desvirtuado, ya se había desviado. Entonces Pablo les tiene que escribir con dureza, les tiene que decir unas cuantas cosas. Y por eso esta mañana me gustaría que viéramos, consideráramos este pasaje para reflexionar en cómo podemos construir una iglesia duradera. Podamos edificar con sabiduría, podamos prestar atención en cómo vamos a hacer las cosas y cómo las estamos haciendo ya. Por eso me acompañáis a 1 Corintios 3, versículos 10 al 15, y vamos a ver 3 aspectos a tener en cuenta en la edificación
duradera de la iglesia. 3 aspectos a tener en cuenta en la edificación duradera de la iglesia. Y vamos a ver en primer lugar los cimientos, después veremos los materiales y en último lugar veremos la evaluación final. Vamos a leer 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. 3 aspectos a tener en cuenta en la edificación de la iglesia duradera o duradera de la iglesia. Y en primer lugar vamos a ver los cimientos, versículos 10 y 11. Y es que en este pasaje que acabamos de leer, que se encuentra en el capítulo 3, tenemos que entender por qué Pablo llega en este capítulo, que en aquel momento no había capítulos, en esta sección, llega a estas palabras. ¿Qué estaba diciéndoles antes a los corintios? Y vemos que Pablo está corrigiendo a la iglesia porque hay tensión, porque hay división, hay rivalidad, hay partidismos, hay divisiones. Y eso muestra que hay carnalidad en la iglesia. Fijaos, en el capítulo 1, nada más comenzar la carta, le dice: porque he sido informado, versículo 11, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Los hermanos de Cloé le habían dicho a Pablo: oye, la iglesia de Corinto está muy mal, aquí hay divisiones, hay rivalidades. Versículo anterior, versículo 10, dice Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia, como en el mundo, empieza a tener nacionalismo, empieza a tener grupitos, empieza a tener gente independiente. Yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Ismael, yo soy de Adolfo. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Que no, que eso no puede ser así. Que no es qué bien habla este, qué ejemplos usa aquel, qué bien predica este otro. Porque esto se había enraizado en los corazones de algunos en la iglesia y se había hecho evidente no de forma interna, sino que había salido al público exterior, a lo público. La iglesia estaba dividida de forma pública. Había rivalidad. Entonces Pablo le tiene que hacer ver que todos somos siervos de Dios. Todos somos esclavos de Dios, servidores que han sido útiles en la edificación de la iglesia. Cada uno en particular con la obra que él ha hecho. Dice el versículo 6, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha sido el que ha dado el crecimiento. En el versículo 7 concluye diciendo, así que ni el que planta ni el que riega es salvo, sino Dios que da el crecimiento, porque versículo 9, nosotros somos colaboradores de Dios. Es decir, no puede haber divisiones por esto. Todos construimos la iglesia de Dios. Porque el que piensa en partidismo, piensa en dividir, lo que está haciendo es responder de una manera carnal, inmadura, está siendo no espiritual. Y Pablo se lo dice a los corintios, dice, os portáis peor que los no creyentes haciendo esto. El versículo 9 de este capítulo 3 termina diciendo, porque somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora va a usar otra analogía. Aquí he estado hablando de cómo está el tema de la labranza, de cómo es el que riega, el que planta, la agricultura, pero ahora va a usar para la analogía una metáfora que es acerca de la construcción, porque el contexto aquí está hablando Pablo a que van a edificar la iglesia, y os voy a hablar de un edificio. En este momento está enfocado a los que predicaban, a los que enseñaban en Corinto, pero realmente se extiende a todos los creyentes de la congregación. Y Pablo lo que tiene que hacerles ver es esta pregunta. ¿Cómo estáis edificando la iglesia? ¿Cómo estáis construyendo la iglesia? ¿Es duradera? ¿Cómo lo estáis haciendo? Por eso llegamos al versículo 10 y 11
Y en primer lugar, en una construcción hay que considerar el cimiento, los fundamentos, la base. Por eso dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo mismo era el perito arquitecto, el que había diseñado, el que había planificado, el que había finalmente construido la base de la iglesia de Corintio. Él puso los cimientos. Él fue el que plantó la iglesia, como vimos en Hechos 18. Es el que estableció la base de lo que iba a venir después. Pero tiene que aclarar algo. ¿Cómo empieza este versículo 10? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Pablo había sido buen constructor. Pablo había sido alguien que había facilitado, que acababa de decir que era un servidor, pero está diciendo, no hay mérito en mí, no hay mérito ninguno en mí. Yo realmente no merezco este honor. Más adelante, al final de la carta, en el capítulo 15, versículo 10, dice Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo está reconociendo que él no buscó este llamado, que él no merecía este llamado, sino que fue Dios, conforme a su gracia, que le llamó a hacer esta obra. ¿Recordad quién era Pablo? Un perseguidor de la iglesia, temido por muchos. Y vemos que en el capítulo 9 de Hechos, el Señor abre una visión a Ananías y le dice, Ananías, ve porque este me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Conforme a la gracia de Dios que le ha sido dada, Pablo recibe este llamado. Y aquí es donde Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué quiere decir? Que Pablo, esa iglesia la fundó él. Pablo puso las bases de la iglesia de Corinto. Pablo sabe que la iglesia no es suya, pero dedicó 18 meses de su vida a predicar y enseñar de forma insistente que la iglesia tuviera convicciones, tuviera cimiento estable, tuviera un fundamento sólido. Aquí la palabra perito arquitecto se traduce como sabio arquitecto, experimentado arquitecto. Esto quiere decir a que él no solo actuó enseñándoles de forma espiritual, sino en la práctica. Pablo sabía cómo debían de responder, cómo debían de tener sus motivaciones correctas. Pablo les enseñó cómo obraba el poder del Espíritu Santo de forma correcta para edificar la iglesia. Y es que cuando uno pone un fundamento, lo que está declarando, lo que está haciendo es, esto es y esto no es. Y esto es lo que hace Pablo. Le hace ver a los corintios, yo puse los principios, yo delimité cuáles eran las cosas que debíais de saber, cuáles son las convicciones que debíais de tener, qué doctrina teníais que tomar en cuenta, para que de ahí parta todo lo que se construya. ¿Qué se va a permitir y qué no? ¿Qué son columnas y qué son preferencias? La tarea de Pablo fue establecer los fundamentos del Evangelio en la iglesia. Por eso, de esta forma, desde el capítulo 1, Pablo lucha y batalla diciendo, no metáis sabiduría de los hombres en la iglesia, eso no lo he enseñado yo. Yo no os he enseñado a que metáis cosas de la calle, de eruditos, mezcladas con la Biblia. La sabiduría de lo alto es lo que construye la iglesia. Pero sabéis que esta sabiduría es locura a la gente. Y es que es locura. Porque presenta la palabra de la cruz. Nosotros sabemos que es poder de Dios, pero a la gente es locura. Como dice en el capítulo 1. Porque en verdad los judíos piden señales, versículo 22, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que la de los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pablo es un sabio arquitecto, él ha protegido la iglesia, ha protegido los cimientos de la iglesia, centrados en el Evangelio, no dando lugar a la sabiduría humana.
no dando lugar a palabras persuasivas, no dando lugar a nuevos conceptos, a lo más llamativo, a las modas, a los pensamientos de este siglo. El centro de la predicación de Pablo fue Cristo crucificado. Porque sin la cruz no vamos a ningún sitio. Sin la cruz no vamos a ningún sitio. No hay solución para nuestra vida, es un desastre sin la cruz. Sin la cruz no habría habido cambio para Pablo. Sin la cruz no habría habido cimiento estable para la iglesia. Sin la cruz no hay madurez en la iglesia. Se convierte en algo perecedero, en algo que no dura. Si te encontraras con alguien que le quedan minutos de vida, ¿de qué le hablarías? Del mensaje de la cruz. No tenemos otra cosa. Si estás en esta mañana y no has escuchado este mensaje, o quizás ya lo has oído tantas veces que no lo has hecho tuyo, ¿sabéis lo que pasó en la cruz? En la cruz, como hemos cantado, se hizo justicia. Porque el pecado separó al hombre de Dios y todo lo malo, todo lo perverso, todo lo inmoral que el hombre abrazó, hizo que Dios, el Dios santo, el Dios justo, el Dios soberano, perfecto, rompiera esa relación perfecta. Porque Él no puede estar en contacto con el pecado. El hombre había desobedecido y no quería saber nada de Dios. Pero Dios se ha querido saber sobre el hombre. Hasta el punto que después de años de paciencia, años de espera, envió a su único hijo, su unigénito hijo, para que viniera a la tierra y tomara forma de hombre y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. Y no solo se quedó en que vivió, sino que el justo e inocente murió en la cruz, dando su vida el justo por los injustos. Él cargó los pecados, murió por amor a los pecadores y le otorga vida eterna y salvación a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Y luego vemos que Él no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, demostrando así que su sacrificio, su muerte, había sido suficiente para que se hiciera justicia en la cruz. Por tanto, todo el que se arrepiente y cree en Él, se puede reconciliar con Dios. Y este mensaje es una locura. Es una locura, pero es lo que necesita el mundo. El mundo no necesita de nuevas técnicas, de sabiduría humana, no necesita nuevos descubrimientos. Necesita conocer el amor de Dios. Necesita conocer este mensaje que es locura. Y este es el cimiento que Pablo puso en la iglesia de Corinto. Y sigue el versículo 10 diciendo, y sobre este cimiento, otro edifica encima. Otro edifica encima. Después de que Pablo saliera de Corinto, otros continuaban la obra, pero lo van a hacer sobre lo que ya hay establecido. Los que vienen detrás no vienen de nuevas, sino que ya tienen una base. Como pasó en Éfeso, Pablo dejó a Timoteo, o en Corinto, que siguió a Apolos, o los mismos receptores de esta carta que están leyendo estas palabras. Ellos eran los que estaban siguiendo la obra que Pablo había empezado. El Señor provee de pastores, de maestros, de evangelistas a esa ciudad y ellos iban a edificar sobre lo que Pablo había cimentado. Pero ahora ellos tienen la responsabilidad. ¿Y qué pasa? Que se habían salido. Pablo les tiene que llamar la atención y le hace esta advertencia que sigue diciendo el versículo. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y es bastante claro. Presta atención a cómo sobreedificas, cómo continúas la obra. Porque aquí en primer lugar se refiere a los pastores, maestros, evangelistas, los que llevan la enseñanza en la iglesia, los que tienen esa responsabilidad. Pero el pasaje nos da a entender de que esta responsabilidad es a todo cristiano maduro, a todo cristiano en la iglesia. Que cada uno mire cómo sobreedifica. Porque todos somos representantes, embajadores de Dios, representantes de Cristo. Y si Cristo te ha mandado a administrar algo, ¿cómo vas a hacer su obra? ¿De cualquier manera? ¿O vas a ser un constructor cuidadoso, diligente, sabio y fiel? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Te has preguntado cómo estoy edificando la iglesia de Dios? ¿Qué estoy aportando? ¿Qué estoy enseñando? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Soy fiel a la palabra? ¿Mi testimonio es fiel a lo que Dios dice? ¿Qué estoy dejando a la generación que viene detrás?
¿Qué cimientos estoy haciendo yo en mi parte de la obra que me corresponde? Fijaos, un día de verano del agosto de 2021, sobre las 8 de la tarde se produjo un terrible desplome y una desgracia para muchas familias. Un edificio de 3 alturas, en una urbanización en Peñíscola, en Valencia, se vino abajo y se llevó la vida de 2 personas. Un adolescente de 14 años y una mujer de 54, y bastantes heridos también, que estaban entre los escombros. En el momento del derrumbe se encontraba casi todo vacío porque era hora de turismo, la gente no estaba en el edificio, pero después de horas de peritaje y de revisar y de análisis y de auditoría, la causa del desplome fue debido a un problema en su estructura de cimentación. Recuerdo cuando mi hermano es arquitecto técnico, es perito, y él, uno de sus primeros trabajos era irse a Marbella a hacer un colegio. Él tenía que dirigir la obra de hacer un colegio. Y duró 2 semanas. Porque los propios jefes le pedían, hay que abaratar costes, quita hierro de la estructura. Y él dijo, yo no hago eso. Él fue honesto, prefiero perder mi trabajo a tocar la estructura, los cimientos, porque esto se puede caer. Esto es súper importante. Qué importantes son los cimientos, tener una buena base. Y si alguien tiene dudas, vamos al versículo 11, donde Pablo aclara cuál es exactamente el buen cimiento. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo no diseñó los fundamentos, él solo los echó. El único fundamento del cristianismo bíblico es Jesucristo. No es la historia, no son las tradiciones, no son los grandes maestros, ni los altos cargos, no son las personas influyentes. El único fundamento es Jesucristo, Él y solo Él. ¿Y qué estaban haciendo los corintios? Buscando otras cosas. Esto no es suficiente. Necesitamos más historia. Pastores más modernos. Y Pablo le dice, hermanos, no, solo Jesucristo. Dice en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. Estos creyentes criticaban a Pablo porque predicaba sencillo, porque no era llamativo en sus predicaciones, otros lo hacían mejor. Y por este motivo, Pablo tiene que escribir esto. Yo no vengo con palabras persuasivas, vengo con poder de Dios, con Espíritu de Dios. Por eso hoy, siglo XXI, ¿qué debemos de hacer nosotros para construir una iglesia duradera y sabia y bíblica? Tener a Jesucristo como lo principal, Él es todo. No podemos tenerlo como un complemento, como una opción. Necesitamos enseñar acerca de Cristo. No hay técnicas, estrategias, no hay atajos para edificar una iglesia duradera o sana, si no nos centramos en Cristo y en su obra. Fijaos, en este último tiempo están saliendo muchos ministerios cristianos, que se dicen cristianos, donde hablan de cómo hacer crecer la iglesia, métodos de crecimiento exponencial de la iglesia, estudios sociológicos mezclados con empoderamiento de liderazgo, de gente con carisma, muy buen marketing, buenos diseños, un análisis de la psicología emocional de las personas, que es lo que le hace sentir mejor, métodos, esfuerzos, dinero, para que la gente no se vaya, los jóvenes no se vayan de la iglesia, para que la gente esté más a gusto, para que los adultos a duras penas se mantengan y no poder cerrar, no cerrar la iglesia. Por lo tanto, te das cuenta de que no está este fundamento. ¿Cómo están las iglesias hoy? Vemos que tanto método avanzado y nos olvidamos del principal. Se produce un verdadero desastre. Porque en su cimiento no está Jesucristo. Cristo es el foco de atención y lo debería ser de nuestra iglesia siempre, si queremos que la iglesia perdure. ¿Estamos construyendo una iglesia con cimiento estable o estamos sucumbiendo a las influencias del mundo, a las tentaciones del mundo? Repito, que cada uno mire bien cómo sobreedifica. Cada uno particularmente tenemos esa responsabilidad.
Que tu cimiento sea Cristo. Estamos viendo tres formas, tres aspectos a tener en cuenta en la edificación duradera de la iglesia. Hemos visto los cimientos. Vamos a ver los materiales, versículos 12 y 13. Los materiales. Sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. El apóstol Pablo está haciendo aquí, presentando una lista de materiales en la construcción de la época. Él habla de oro, de plata, de piedras preciosas, es decir, materiales de mucho valor, y por otro lado habla de materiales de menos valor, la madera, el heno. El heno es la hierba seca que se usa para hacer los ladrillos. En aquel entonces hacía esa mezcla de hierbas secas con barro, y la hojarasca, que es como la paja, lo que entendemos hoy como la paja. El objetivo aquí no es tanto decir que estos materiales son malos, sino cómo funcionan a la luz del fuego, cómo resisten a la luz del fuego, de la prueba. Y vemos que el foco tampoco está tanto en los materiales, sino en el constructor que usa esos materiales. Por eso Pablo le intenta decir a los corintios, en lo que su intención es, ¿con qué material estás edificando la iglesia? Y vemos dos grupos, los materiales duraderos, oro, plata, piedra preciosa, y por otro lado los materiales no duraderos, madera, heno y hojarasca, duraderos al fuego. Por eso la prueba de fuego comprueba su resistencia. Y está claro que el segundo grupo, frente al fuego, se hace ceniza, es polvo. Nada. Por eso el versículo 12 nos plantea esto, que cada creyente está construyendo la iglesia sobre los cimientos con diversos materiales. La cuestión es si lo que estás haciendo es de buena calidad, si pasará la prueba o no la pasará. ¿Cómo estás edificando la iglesia? Porque el versículo 13 nos advierte de algo muy importante, y es que tu obra, tu edificación va a ser manifiesta. Tú piensas que a lo mejor lo que estás haciendo por la iglesia no se ve, o no se va a ver. Pero aquí nos está diciendo el versículo 13 que tu edificación se hará manifiesta. De forma visible. ¿Con qué material estás edificando la iglesia? Nosotros, por ejemplo, somos un claro ejemplo de ello. En este local hemos empleado materiales económicos que a la hora de trabajarlos y a haberlos puesto hemos dicho, pues ya sabemos por qué valía ese precio. Pero otros que sí hemos visto evidentemente su calidad, porque se ha empleado el dinero, ¿no? No todo lo que hay aquí en AliExpress, pero hemos visto en los propios materiales cuál es duradero, cuál se emplea de forma, con una calidad especial, y vemos que hay algo que a veces no somos conscientes, y es que ese material está revelando algo más que el propio material, y es qué decisión ha tomado el que lo ha construido. ¿Será un poco ratilla? ¿O será generoso? ¿O qué demuestras con el material que pones? Porque tenemos que ser conscientes de una cosa, y es que nuestras obras van a ser manifiestas. Tu obra va a ser manifiesta un día. Lo que estás construyendo es una responsabilidad individual muy importante. Y tú puedes pensar, yo aporto poco a la iglesia, yo paso desapercibido, pero este versículo nos está diciendo que vas a ser conocido, va a ser conocida tu obra. Fijaos, el versículo 10 se va a hacer más patente, por eso cuando dice cada uno mire bien cómo sobreedifica, es mirad bien cómo sobreedificáis porque se va a ver un día. Y si observamos bien, debemos de ser diligentes no solo por pensar que Dios lo ve todo. Dios lo ve todo, dice Hebreos 4:13, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No solo porque Dios lo ve todo, sino porque este versículo 13 nos está diciendo que va a llegar un día en la agenda, donde salga tu nombre y se van a ver las obras que tú has hecho a continuación. Se van a ver. Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Por eso la pregunta en este punto es, ¿con qué material estoy edificando la iglesia? ¿Con oro, plata, piedras preciosas? ¿O estoy edificando con madera, heno o hojarasca?
Efesios 2:8, ese pasaje tan conocido. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. ¿Y las buenas obras se hacen con cualquier material? No, no se hacen de cualquier forma. Implican el cuidado, la diligencia, implican fidelidad a Cristo, es lo que estamos hablando. Amor genuino, porque como dice 1 Corintios también, al final dice, si hago todo y no tengo amor, ¿de qué sirve esa obra? La vida cristiana auténtica muestra de qué calidad estás hecho. Las obras no son la fuente, no somos salvos por obras, sino son los frutos, las señales, la calidad que revela de lo que estamos hechos. Por eso no sirve con así se va a quedar. Lo hago de cualquier manera. No. Nos está diciendo que hagamos las cosas con valor, como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. Obremos con materiales duraderos, sirvamos genuinamente al Señor. Dice un comentarista que los materiales representan las respuestas de los creyentes a los que ellos tienen. Cuán bien sirven al Señor con lo que le ha sido dado. En otras palabras, estos materiales representan nuestras obras. Por tanto, ¿cómo estás edificando? ¿Cómo son tus obras? ¿Cómo están tus motivaciones, por ejemplo? Porque es importante también el saber el por qué lo hacemos. No solo cómo lo hacemos, sino el por qué lo hacemos, el corazón. ¿Tienes un corazón que busca la gloria de Dios o quieres el aplauso de los demás? ¿Buscas que te alaben cuando haces cosas en la iglesia? ¿Tu ofrenda, tu tiempo, tu servicio es para que te vean o porque honras al Señor? ¿Estás ejerciendo tus dones para servir a otros o te reprimes porque dices lo que yo hago no vale y pecas de autocompasión? O bien haces las cosas por salir rápido, yo hago esto para la iglesia rápido, salgo del paso y me da igual cómo construya. Decía un hermano que el que utiliza paja en su construcción piensa a corto plazo. Piensa a corto plazo. A mis hijos les gusta ver una serie de vídeos en internet donde salen dos indígenas haciendo casas con la tierra, con el barro. Piscinas, casas. Y las construcciones, se ve a cámara rápida, en 15 minutos ves una casa hecha con varias cañas, con un poco de barro. Y la verdad que son unas máquinas, porque ellos lo hacen todo de forma que dices, ¿cómo pueden de esto hacerlo? Y mis hijos disfrutan viéndolo, pero yo cuando lo veo digo, como venga el viento, esto se cae por todos lados. Qué inseguridad son esas casas, ¿no? Cualquier viento tiraría el trabajo realizado, porque son casas pensadas a corto plazo, son casas rápidas, no tienen un cimiento estable. Por eso los materiales tienen que ser ajustables al cimiento. ¿Y cuál es el cimiento? Jesucristo. Él es el ejemplo a seguir, sus obras fueron oro puro. Tenemos que asombrarnos con Jesucristo, vivir vidas como Él, sentir como Él, admirarlo a Él y responder como Él, poder ser semejantes a Él cada día. ¿Qué calidad tienen nuestras obras, hermano? ¿De qué material están hechas nuestras obras? Porque así estamos construyendo la iglesia de Dios. Si queremos que sea duradera, no podemos usar paja, rastrojos o cosas de mala calidad. Hay que mirar bien cómo obramos cada uno. ¿Cómo obramos cada uno? Estamos viendo tres aspectos a tener en cuenta en la edificación duradera de la iglesia. Hemos visto los cimientos, los materiales. Pero en toda construcción hay una inspección final, una evaluación final. Y vamos a ir al versículo 13, que dice así, la segunda parte, dice: la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Como decimos, nuestras obras no solo están a día y hora donde Dios las ve, sino que va a haber un día de inspección de obra. Ese día se refiere a un día de juicio a los creyentes. Sí, va a haber un día de juicio a los creyentes. Vamos a ser evaluados por nuestras obras. No está hablando de un juicio para condenación, pero
porque sabemos que lo habrá para los incrédulos, habrá un día, obviamente, donde se verá quién es oveja y quién no, quién va a ser salvo y quién no. Pero Pablo está hablando de que va a haber un día donde se juzgue a los creyentes por sus obras de edificación de la iglesia. El capítulo 4 lo dice así. Si vamos al capítulo 4, versículo 1, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor va a probar nuestra fidelidad a Él. El Señor es el dueño. Nos da una responsabilidad a cada uno. ¿Cómo has sido de fiel con mi responsabilidad que te he dado?, dice el Señor. Y la fidelidad tiene que ver con una cosa. Tiene que ver con obediencia en amor, no a regañadientes. ¿Cuán fiel eres al Señor en tus obras? Porque la fidelidad es costosa, pero Dios nos demanda fidelidad, no nos manda otra cosa. Todos podemos cumplir por fidelidad y por obediencia, pero nos cuesta muchísimo. Cuando venga el Señor, Él manifestará las intenciones, saldrá lo oculto y develará lo que hay en nuestro corazón. Pero el Señor va a recompensar, también dice aquí, con alabanza. En el capítulo 5 de 2 de Corintios, Pablo habla también de este día. Dice así, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo. Tu fidelidad y tu obediencia se van a ver, se van a manifestar en ese día. Cómo estés edificando, sea bueno o sea malo, se va a ver en ese día. Sea de buena calidad o de mala calidad, se va a ver en ese día. Y no solo se verá, sino que cada uno va a recibir su recompensa. Pero dice que algunos no la recibirán, porque habrán edificado como no deben. Volviendo al versículo 13 de nuestro capítulo 3, dice que no solo el día la declarará, sino que por el fuego será revelada, es decir, el fuego la probará. Vamos a ver nuestras obras al fuego, como las fallas. Vamos a quemarlo. Vamos a ver qué va a pasar. Y van a pasar dos cosas. Se va a mostrar la realidad de tu obra, la realidad del material que has hecho. Porque aquí la palabra revelar es como quitar un velo de un plumazo. Se va a ver esto cómo está. Y luego vamos a ver, a ver si merece recompensa o no con este fuego. Se va a evaluar el material. Si tu obra es de oro, vamos a comprobar que es oro. Si tu obra es madera, vamos a pasarla por el fuego a ver si es madera. Y como digo, no es un fuego de castigo, como dicen las tradiciones, sino es un fuego, no es un fuego de purificación o de purgatorio, sino que es un fuego que pondrá al descubierto la obra de los creyentes. Como dice aquí, la obra de cada uno cual sea, como dice este versículo. Esto me hace recordar el cuento de los 3 cerditos, todos lo conocemos. ¿Cómo es tu obra? Como el cerdito primero que monta su casa de paja y viene el lobo, sopla y la tira. O como el que la hace de madera y vuelve a soplar y la tira. O como el último que la hace con cimiento estable, con ladrillo y el lobo no puede. Y recordad otra vez, aquí está hablando especialmente de la enseñanza. ¿De qué estás enseñando en la iglesia? ¿De qué enseñanza estás afianzando en tu vida? De si la enseñanza que estás recibiendo, que estás exponiendo, va a ser resistente al fuego o no. Aquí Pablo en este contexto está hablando a estas personas que son líderes en la iglesia, pero que nosotros también tenemos que aplicar. ¿Qué estás aprendiendo en la iglesia? ¿Qué estás enseñando? Seas profesora de escuela dominical, sea que estés en casa con tus hijos o tus nietos, ¿qué estás enseñando? ¿Estás enseñando a Cristo o estás enseñando otras cosas? ¿Estás cuidando del error? ¿O estás poniendo mal material? Y terminamos en esta evaluación con el resultado. Dice en los versículos 14 y 15 que la inspección tiene un premio, ¿o no? Dice que no solo serán probadas nuestras obras, sino que habrá un galardón, habrá un premio, una recompensa, versículo 14.
si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El fuego hará la prueba y veremos qué pasa. No sé si será en vano nuestra obra, porque no hay cosa peor que ver que te pones a trabajar y dices, si esto no ha servido para nada. Trabajar en vano. Y Pablo le importa mucho la recompensa en esta carta. Le gusta motivar a los creyentes de, hermanos, que va a venir el día que vamos a tener recompensa por lo que estamos haciendo. Si estás sufriendo por el Señor, recuerda, vas a tener una recompensa, pero mira cómo edificas. No te lo tomes a la ligera. El Señor va a recompensar al que trabaja fielmente. Y como hemos leído antes en el versículo 5 del capítulo 4, recibirás alabanzas, elogios, reconocimientos de parte del Señor. Imagínate una fila de creyentes y el Señor dándote alabanza y elogio. Y luego llega a ti y dice, tú no. ¿Te imaginas? Realmente debemos de tener esto en cuenta, de decir, no sirve con ser solo salvo. Ya soy salvo, ya no necesito más. Soy salvo, tengo mi salvación asegurada. El Señor me ha llamado, estoy tranquilo. Este pasaje nos dice que no es así, que miremos cómo edificamos, que prestemos atención, porque vendrá el día en que todo será inspeccionado, tanto lo que hacemos, como dice otros pasajes, también lo que decimos. Versículo 15. ¿Qué pasa si la obra de alguno se quemare? Él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El que haya edificado con materiales que arden, que se queman, que no pasan la prueba del fuego, que no permanecen, que no duran, ¿qué dice? Que perderán su recompensa, sufrirán pérdida, algo que tenían ya predispuesto, ya no lo van a tener. Sufrirán la humillación de su trabajo. Como decía antes, te has tirado tiempo y tiempo y tiempo en hacer algo y es en vano, no sirve para nada, no merece la pena, porque no lo has empleado genuinamente. Y es verdad que algunas versiones antiguas o la tradición utiliza como que recibirás castigo, en vez de sufrir pérdida dicen que recibirán un castigo y por eso sacan doctrinas que no son correctas. Pero aquí este pasaje está diciendo, no está diciendo que la salvación se pierde o que depende de las obras, porque ya lo hemos visto varias veces y más el versículo continúa, el 15, diciendo, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, está diciendo de que la prueba no es para condenación, pero no te quedes solo con ser salvo. La idea es como que te escapas del fuego por los pelos, te escapas por los pelos. ¿De qué sirve una vida que no edifica, que no construye como Dios quiere? No has hecho nada para Dios al final, por tanto no vas a recibir recompensa. Dios te salvó en su gracia, pero ha sido de poco provecho. Y después de ver este pasaje puedes pensar varias cosas. Una es, a mí me da igual, yo con el cielo me conformo. Hermano, si piensas así, necesitas más a Cristo. Más de Cristo. Porque si quieres ser como Él, si quieres su cimiento, si quieres crecer en semejanza a Él, un cristiano maduro no piensa así. Un cristiano maduro tiene que crecer, querer ser más como Cristo, construir con materiales de calidad. Quizás estás pasando por una época de bajón, de dificultad, pero recuerda, como dice el apóstol Pablo, en otro pasaje dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis, no os conforméis con cualquier cosa. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. También puede ser que tú pienses que, bueno, depende de mí, de mi esfuerzo, de mi disciplina, de que yo puedo hacerlo todo. ¿Cómo hemos empezado el pasaje? Conforme a la gracia de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios, porque te puedes convertir en un legalista, en un activista, y engañarte a ti mismo, y decir, mira qué bien construyo, qué bien hago las cosas, todo es mérito mío. Y olvidarte de Dios. El Señor está interesado en tu corazón. O quizás seas de los que todavía no has creído en Cristo.
A lo mejor no has creído en Cristo y no te has rendido completamente a Él. ¿Sabes qué te digo? ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? No solo no vas a tener recompensa, no solo te vas a perder todo esto, sino que te espera una muerte de condenación eterna lejos de Dios. Acércate a Jesucristo, acércate al Señor. Necesitas a Cristo. O quizás eres del último grupo, de los que te has cansado de edificar y dices que lo hagan otros. De esta obra nadie se jubila. No penséis la jubilación, porque de esta obra de edificar en la iglesia nadie se jubila. Debemos de dar gracias y debemos de hacerlo de corazón por todos los hermanos que previamente han hecho su trabajo. Han puesto el fundamento que nosotros vamos construyendo. Hermanos preciosos que han trabajado en ese camino, han construido, pero que no se jubilan, que siguen adelante. Necesitamos esos ejemplos de constructores fieles para nosotros hacerlo igual, seguir adelante. Y me gustaría terminar con una ilustración. El rey David. ¿Sabéis que el rey David tuvo en su corazón hacer un templo a Dios? ¿Verdad? Un templo a Dios, nos dice según el primero de Crónicas 22. Dice que él quiso hacerlo, pero no tuvo el privilegio de hacerlo porque Dios había dicho que como había matado a muchas personas, él no podía ejecutarlo. Le dio el privilegio a su hijo Salomón. Y ahí el primero de Crónicas 22:14 nos dice qué materiales usó para la construcción. Y dice así, el rey David: he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa del Señor 100.000 talentos de oro, y 1.000.000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera, piedra, a lo cual tú añadirás. Y tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en cada obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, Jehová esté contigo, le dice a su hijo. David quería edificar este templo. ¿Qué materiales usó? ¿Lo que le sobraba? No, usó lo más precioso que tenía. Dice el versículo 5 de este mismo pasaje, dice que se ve su motivación. Dice en 1 Crónicas 22:5, dice: la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. ¿Es así la iglesia que queremos, que sea duradera? Hemos visto 3 aspectos para tener una iglesia duradera, que dure, que permanezca. Hemos visto los cimientos, los materiales y esta evaluación final. Y estamos en construcción, hermanos. La iglesia del Señor, ¿sabéis qué? Es su especial tesoro. De tal forma que sabéis a por quién vendrá Cristo cuando Él vuelva. Por su esposa, su amada, su iglesia. ¿Y cómo estará vestida esa iglesia cuando Él venga? Pura, vestida de lino fino, no de cualquier ropilla del Primar o de Shein. De lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Qué dice Apocalipsis 19? Que son las acciones justas de los santos. Mira bien cómo edificas. Mira bien cómo edificas. Construye una obra que resiste. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos das el privilegio de abrir tu palabra y mostrarnos estas cosas, Señor. Sabemos que no somos merecedores de los regalos que tú nos haces cada día, del privilegio de haberte conocido y del privilegio de poder servirte en la iglesia, Señor. Yo te pido, te ruego por cada hermano, cada hermana aquí, Señor, que tú nos hagas conscientes de cómo edificamos, Señor. Que podamos mirar la excelencia de nuestra fidelidad, Señor, y si no somos fieles, acercarnos más en obediencia a ti, Señor. Venir con arrepentimiento y decir: Señor, ayúdame a edificar como tú quieres. Ayúdame a mirar a Jesucristo y ver en Él cómo debo de hacer las cosas, Señor. Sabemos que es tu gracia obrando en nosotros. Necesitamos de ella cada día, Padre. Permite, Señor, que esta iglesia local vea tu bendición y tu mano, Señor, en lo que hacemos. Que no nos apartemos de Cristo, Señor.
Que no miremos en lo humano, lo que llame la atención a la gente, sino que sea el poder de tu Espíritu Santo obrando en los corazones, Señor, tanto para salvación como para santificación, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que tú estés con nosotros. Que si hay alguien que no te conoce, Señor, que tú obres en su corazón, Padre. Que tú hagas la obra preciosa y perfecta. Te damos las gracias por los méritos de Cristo Jesús. Amén.